Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y auspiciado por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que reflexionamos sobre temas, problemas que afectan nuestras vidas, nuestras relaciones como país, como personas, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y estamos hoy día en presencia de un debate, de una conversación sobre el impacto que tiene el mundo digital en la conformación ya no solo de una forma especial de comunicación, sino en la formación de nuestras personalidades, de nuestras subjetividades. Hay de esto múltiples dimensiones. Por ejemplo, hay la creencia que este proceso del mundo digital lo que permite es la construcción de un sujeto global con enormes capacidades de contactarse con el mundo, con ir desarrollando su propia personalidad, es decir, convertirse en un sujeto global, como se llama, un sujeto personal, pero al mismo tiempo alguien dueño de su personalidad en ese mundo y que por lo tanto entra con nuevas formas de comunicación que lo van desarrollando. Y uno puede ver que también lo que puede desarrollarse es exactamente lo contrario. En la medida que existe un mundo que desconocemos en parte o que no nos damos cuenta, que tiene que ver con el mundo de quienes controlan estos sistemas de información, de quienes controlan lo que se llama la datificación, es decir, nuestras vidas, nuestras personas están estudiadas, analizadas por algoritmos, por nuestros datos, pasan a ser propiedad, ya no nuestra preferencia, nuestro gusto, nuestros sentimientos, sino que pasan a ser poseídos por otros, que van a ir determinando de alguna manera, ofreciéndonos determinadas y acotadas posibilidades de expresarnos a través del sistema de algoritmos y del control precisamente que tienen de nuestros datos. Y eso va a hacer que vayan ofreciéndonos un conjunto de posibilidades que son acotadas y que van haciendo que de alguna manera nos vayamos eliminando
opciones que habríamos tenido como sujetos libres. Entramos a un espacio en que nos ofrecen alternativas que son fijadas por otros para incluso la construcción de nuestra subjetividad. Bueno, para analizar este aspecto, temas que hemos tocado otras veces, el significado que tiene en la condición humana, digamos, hoy día, la datificación, la digitalización, y hay un ejemplo muy interesante que vamos a ver, dado las investigaciones que ha hecho nuestro invitado de hoy, que tiene que ver con las aplicaciones en el mundo digital, las aplicaciones que se nos ofrecen para las citas y para ahí ir construyendo nuestras relaciones afectivas. Bueno, para todo eso hemos invitado hoy día a Dante Castillo, que es un sociólogo de la Universidad de Santiago, es doctor en educación en Francia y trabaja en el campo académico, en investigación en educación y en el último tiempo precisamente en los temas que tienen que ver tanto en el impacto en la educación como en las colectividades, incluso en los movimientos sociales, los procesos de digitalización y de datificación. Él actualmente participa en proyectos de Fondesit en esta materia, sobre todo en las tensiones que el mundo digital plantea en la educación superior y cómo eso puede revertirse y mejorarse, como decía, en un proyecto de Fondesit, y es director del Centro de Estudio e Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, y ha sido también investigador del Laboratorio de Investigación del CNRS de la Universidad Lumière de Lyon, en Francia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Dante, y partamos por lo más elemental, que sería, tomando este aspecto particular de la datificación, ¿cuáles son las ventajas? ¿Para qué sirve? ¿Qué cosas buenas te puedes sacar de eso? ¿Y cuáles son los daños y perjuicios? Bueno, mira, buenas tardes y gracias por la invitación al programa. Oye, lo primero además es que si me puedes definir para el público y también para mí mismo lo que significa estrictamente esto de datificación. Adelante. Claro, mira, en primer lugar eso tiene que ver con las expresiones actuales los nuevos desarrollos de las tecnologías de la información, ¿no es cierto? La construcción de algoritmos y lo que ahora ha estado alimentándose son las inteligencias artificiales. Ese es el contexto, ¿no es cierto?, de lo que nos está preocupando y lo que nos está interesando, y lo que queremos mirar es cómo eso se expresa principalmente en la Constitución o en los nuevos movimientos sociales, y esto visto desde las expresiones que encontramos en la cultura o en las prácticas cotidianas en nuestro centro educativo y en los diversos actores que se congregan alrededor de los centros educativos. Y ahí hay cosas bien interesantes que nosotros hemos tratado de mirar, como por ejemplo, dentro de esto, la utilización o el uso de estas aplicaciones de citas, ¿sí? Estas aplicaciones de citas que son una forma de identificarse, construirse en un espacio que no es naturalmente el biológico, ¿no es cierto? Y ahí estamos mirando desde juegos infantiles, cuando estamos mirando la educación básica, y que quisiéramos mirar ese tipo de construcciones, y ahí surgen algunas preguntas que para nosotros son bastante interesantes. ¿Cómo se expresa eso en las culturas, o sea, en la gente, o cómo llegamos ahí? Lo primero que hicimos fue mirar a partir del cambio radical que tuvimos. Fíjate que de un 10% que teníamos más o menos en teletrabajo y en educación a distancia, en los distintos niveles del sistema universitario, escolar,
En menos de 2 semanas tuvimos que rearmarnos completamente y más del 95% de las actividades educativas se realizaron prácticamente por 2 años a través de estas plataformas virtuales, con conversaciones sincrónicas o asincrónicas. Ahí lo primero que hay, o sea, como ventaja de esto, tiene que ver con el acceso a una amplia base de datos. O sea, esa es una ventaja para todo, para la información. Lo que promete este mundo de la información o la promesa que trae es ese acceso democrático a una gigantesca base de datos para distintos perfiles de usuarios. Lo que tenemos, por ejemplo, en nuestras universidades es la promesa que en la biblioteca de nuestro espacio, en la biblioteca de nuestra escuela, lo que tenemos es la humanidad completa y uno va construyendo su humanidad. ¿Es cierto eso o no es cierto que lo que tenemos ahí, en primer lugar, como ventaja de este mundo virtual, es un acceso democrático a esta amplia base de datos con una amplia base de usuarios? Es una primera cuestión. Eso es lo que el supuesto de esto y lo que Claro. te dice, ¿no es cierto? La promesa. Ya. Pero eso, digamos, es una promesa que en principio cualquiera diría es imposible de realizar. Y sin embargo, hay la creencia que esto sí, y de hecho, mi impresión es que el individuo o individua sometido a este mundo llega a tener la ilusión que sí es un sujeto que puede realmente realizar todas sus potencialidades en ese mundo y que no hay riesgo, que lo que le están ofreciendo, la promesa es realmente lo que está ocurriendo. Que yo creo que, y eso es muy interesante en lo que tú señalabas cuando hablabas del peligro que eso tiene para la democracia, veámoslo, pero yo diría que es uno de los efectos, la ilusión democrática. La ilusión que yo estoy viviendo en democracia. Primero, porque puedo decir lo que quiero, y entonces eso cambia el etos democrático. El etos democrático no era hacer lo que se quiera, ni siquiera en las democracias más liberales. Pero este es un mundo que no tiene ataduras, que aparece como sin ataduras, donde yo puedo hacer lo que quiero y entonces convierto, si puedo hacer lo que quiero ahí, ¿por qué no lo puedo hacer en el mundo, llamémosle, real? O voy a convertir ese mundo, el mundo digital, en el mundo real. Ese es el mundo real. Y me paso las horas y la vida en eso. Claro, y la promesa no es solo que yo pueda decir lo que quiero, sino que tengo la potencialidad de que me escuchen todos. Entonces, una doble promesa. Es la promesa de que yo puedo encontrar todo, que tengo una oportunidad infinita de ir construyendo, es la promesa de que yo puedo decir todo y que me van a escuchar todos y todas. Esa es la promesa. Esa promesa está tan naturalizada que todas las universidades pagamos no millones para tener una base de datos que le pagamos a bases de datos internacionales que la administran y nos van ofreciendo acceso. Y aquí viene la parte negativa o la desventaja, porque los accesos también son diferenciados. Es decir, no solo ahora que tenemos Internet. Hay un libro de un español, hace tiempo lo publicó, en los años no teníamos todavía la red de Internet que tenemos ahora a este nivel, era una red universitaria aún, pero fíjate que el acceso era tan diferenciado a la época, que lo sigue siendo ahora indudablemente, que si tú hacías tu proyecto de investigación en una temática interesante en la universidad de algún país anglosajón, Inglaterra, etcétera, y luego volvías a la India, y desde la India querías accesar a tus datos, a tu trabajo, no existía la información. O sea, ese filtro que tiene la información ha perdido fuerza o no
está bastante escondido para el público en general. ¿Te fijas? Como que uno pudiera efectivamente, y no necesario, tú sabes que estamos, efectivamente, la información viene filtrada, tal como, y por eso que empezamos a estudiar el tema de estas aplicaciones de cita, porque depende de los filtros que tú vas ingresando a la información. Entonces, el sistema o lo que se llama este software, esta programación automática llamada algoritmo, es la que te va limitando en función también de la información que tú le estás entregando. Entonces, son accesos en cascada, que pueden ser para la biblioteca o que pueden ser para la música. Cuando uno adiestra, cuando estás escuchando música y adiestras la música, lo que te está ofreciendo es lo que yo aprendió a que a ti te gusta y entonces te va a ofrecer, aunque tú no le digas nada, música de tu gusto. Ese aprendizaje es individual, singular y te lo va ofreciendo, te lo va filtrando. Eso aparece en Google cuando tú buscas algo. O sea, ¿cuáles son las 10 películas mejores en el mundo? Son aquellos films, lo más probable que tu buscador, que ya lo tiene medio programado, te va a decir, mira, estos son los 10 films a nivel mundial más exitosos. Si esa pregunta la hace en España, probablemente va a ser completamente distinta en el mismo buscador, porque además está en una región distinta. Esos filtros son poco visibles, pero, pero están, ¿sí? Y tienen que ver con cómo tú vas cada vez ingresando en cascada más, con más elementos para elaborar tu perfil, para seleccionar pareja, para seleccionar amistades, para buscar libros, etcétera, para hacer preguntas, y entonces después te va proponiendo inmediatamente por ese aprendizaje. Y eso puede ser automático también, automatizado. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial, ¿te fijas? Pero pero tal como lo describe, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema que tiene eso? El problema que tiene... ¿En qué sentido eso Claro, mira, no sirve para constituirte realmente como un sujeto, sino que te va de alguna manera limitando? claro, a ver, ¿qué es lo que va limitando? Porque te va limitar, la promesa es que tú puedes, como ventaja, estrechar tu universo de comunicación. Entonces yo puedo jugar a través de Internet o a través de una plataforma con el público del mundo, ¿no es cierto? O con colegas japoneses, etcétera. Pero en el fondo, lo que está haciendo, ese filtraje, lo que va haciendo es que tu comunidad se va reduciendo a tus intereses. Es una comunidad bien hermética en el sentido que las identidades se van acoplando en función de las características similares y uno tiene la ilusión de que efectivamente está encontrando nuevas personas. Sí, es un nuevo círculo social, pero es reproducción de lo que yo he filtrado y lo que el algoritmo o el software me ayuda a filtrar. Entonces, voy a ser más receloso. Lo que está ahí es la diversidad, ¿te fijas? Lo que está ahí es el miedo que después provoca encontrarme con una gente o con un tipo de identidad que son distintas a la mía, que es lo que ocurre en los establecimientos escolares, que también es lo que hemos visto ahí. El miedo a las otras y a los otros es lo que me hace también aumentar el riesgo de tomar decisiones favorables para proyectos más autoritarios, ¿no es cierto? En la medida que el miedo Y al eso te lo otro fortalece. siempre... O sea, el hecho que en el fondo lo que tú estás viendo es una reproducción ampliada de ti mismo Claro, que hace, pero como es lo que tú estás viendo, entonces es distinto, por lo tanto, yo me parece que eso es, me siento bien ahí, y lo que se salga de eso ¿eh? Es lo que, digamos, me genera susto, me genera miedo, por lo tanto yo me sigo concentrando en esto y de alguna manera no estoy accediendo a la diversidad, claro. sino a una ampliación, a una reproducción ampliada de mí mismo. Y es súper claro, eso es
Eso es así, y en el fondo está centrado en mí como individuo, no en mí como sujeto. Y entonces, lo que yo puedo llegar a tener, y lo puedo valorar, y a lo mejor cambian también mis malestares biológicos, porque me siento comprendido en ese espacio, me siento compartiendo, tengo tengo más control, puedo desconectar o conectarme, puedo entrar a una hora, pero en el fondo lo que no tengo es, o lo que el riesgo que podemos tener ahí es lo que se entiende como sociedad de personas diferentes, pero que tenemos un propósito en común. Yo creo que eso es lo que también se tensiona a la pregunta de cómo se adiestra o quién maneja estos algoritmos, estas programaciones o estos discursos. Entonces, uno de los primeros elementos es el rol del sponsor, es decir, de aquella empresa que contribuye financieramente al desarrollo eh, de un programa, de una idea, o el que participa solo con su imagen corporativa. Ese sponsor indudablemente direcciona la programación y también las afirmaciones que uno puede buscar en esa aplicación de Internet. Eso no es neutral, eso se ha medido. Por ejemplo, uno podría decir que quien está manejando buena parte del currículum escolar en Chile son aquellos, vamos a decir, voy a exagerar, ¿eh? Pero es, desde mi punto de vista, Santillana, porque tiene la mejor expresión informática y decide qué es lo que el Ministerio de Educación va a incluir como lectura obligatoria o no. Y en el fondo, visto desde la sociología, ¿no es cierto?, aparece también como un poder fáctico, ¿te fijas? ¿Quién decide qué se lee y qué no se lee en Chile? Ahora, si hiciéramos también un análisis de género, fíjate que la figura femenina en el espacio internauta y sobre todo en la juventud y en la infancia, la imagen femenina es una imagen femenina de hace 40 años atrás. No te puedo creer todavía. Es porque ahora uno dice, ¿y por qué? Porque la inteligencia que alimenta eso principalmente es masculina. O sea, ¿quién programa? Los programadores son efectivamente los y las programadoras son las menos. O sea, Entonces, la lo que Barbie se ha actualizado más que ellos. pero por supuesto, y tampoco es casualidad que la Barbie aparezca en la televisión, porque hay un público para eso, hay un cliente. Y entonces, si uno hiciera un análisis de eso, o hiciera un estudio acotado, una tesis, una investigación de cuál es la expresión de la feminidad en ese mundo, en primer vaya a encontrar efectivamente que es una cuestión bastante anticuada. Y cuando uno se pregunta por qué, y entonces nuevamente llegamos a que estas aunque después sean automáticas, pero estas inteligencias o estos algoritmos son de una masculinidad bastante antigua respecto a lo que uno puede observar en las prácticas biológicas de la vida cotidiana. El espacio, yo diría que lo femenino está en muchas aplicaciones, está desfasado de lo que uno declara también en espacios sociales de interacción física. Ahora, los movimientos sociales, cuando uno dice no pasa nada, sobre todo en la juventud y en la infancia, pero tú hay juegos de chicos de construir casas, Roblox, la protesta social o las discusiones, los movimientos sociales se expresan también en ese mundo. Y hay, por ejemplo, un niño está construyendo y pone una bandera de Palestina. O bien pone una bandera en contra de Maduro y tú recorres esas calles virtuales y hay manifestaciones que no se expresan necesariamente en el mundo de la vida cotidiana biológica, sino que están expresadas ahí. Yo creo que ahí tenemos que también mirar cómo opera esto, cómo opera el marketing, porque en general uno podría decir que incluso Google es una empresa de marketing. No es una empresa que te va a entregar información al día. O sea, la pretensión de dónde está la verdad de cualquier tipo de discurso, bueno, es una pretensión que ya está, que no existe, pero eh, depende de qué buscador o de qué software o de qué aplicación es a la que tú le haces la pregunta. Y ese software o ese buscador responde, no es un
aparatos solamente, ¿no es cierto?, sino que responde a gente, actores, Responde a gente empresas. y además se alimenta, profesor, se alimenta o se adiestra a partir de mis valores, mis valoraciones eh, ideológicas, éticas. Por ejemplo, si tú le preguntas todavía a ChatGPT, le dice, por favor, ¿me puedes hacer un poema para hacer llorar a mi madre? Dada la instrucción que tuvo, lo que te va a entregar o lo que te entrega todavía es una recomendación. Te dice, mira, yo te recomiendo que no hagas llorar a tu madre, porque fíjate que esa inteligencia está adiestrada en una ética que, que está bastante parecida a la ética protestante de hace mucho tiempo atrás. Si tú le preguntas a otra inteligencia artificial que está siendo alimentada con otro esquema, capaz que te entregue, no sé, a lo mejor una inteligencia rusa te va a entregar efectivamente un poema porque fue capaz de capturar ese mensaje no explícito que está detrás de la palabra hacer llorar a una madre. Y entonces te entrega un poema que es súper emocionante, que es sobre la madre, y es una lectura distinta, pero ahí lo que hay son opciones ideológicas, valóricas, éticas. Entonces, en la fantasía cotidiana, nosotros creemos que quien nos va a devorar es una sola inteligencia. No, no es una inteligencia, porque ya te digo, los sponsors son distintos. Y entonces la forma en que van filtrando, que van organizando el discurso a través de estas aplicaciones son también distintas. O sea, Ahora, esa inteligencia, para entender, porque uno diría, bueno, está bien, si hay diversas inteligencias que yo puedo, pero esas inteligencias responden a, eh, digamos, a actores o instituciones, organizaciones de poder. O sea, son, eh, hay alguna relación de poder que define eso. Con los ejemplos que tú dabas, ¿eh? ¿Por qué en el caso de los rusos va a ser de esta manera y en el caso de las otras inteligencias? Esas inteligencias no son autónomas, están manejadas por alguien o por alguien, o no. sí, están todavía manejadas, alimentadas y siguen alimentándose tanto del diseñador como del usuario. Entonces, cada vez que tú subes algo al ciberespacio o cada vez que tú escaneas un documento a través de una aplicación libre, hay una aplicación libre que se llama iLab PDF, todos esos documentos que están en PDF sin tener que contratarlos, tú los pasas a una versión digital de manera gratuita. Sospeche, profesor, de todo lo gratuito, porque de ahí lo que uno está haciendo es alimentando documentación, pero también alimentando, y otro riesgo, a quienes no nos van o el riesgo de la falsificación, etcétera. Hay documentos que pueden servir, no en este momento, pero que quedan registrados. Por ejemplo, abogados que hacen traducciones de documentos en PDF y lo hacen a través de software gratuito. Esa forma también es de adiestramiento y de opciones distintas de inteligencia, ¿sí? Que se van alimentando. Y hay inteligencias que también lo que buscan es conocer cómo engañarte, cómo hacer fraude, etcétera. Eso existe. Hay competencia entre las empresas. Entonces, a veces cuando dice una empresa, bajó el uso de esta cita de aplicación y aumentó la otra, lo que pasa es que hay unos bots, otros programas que simulan que se suscriben a esa aplicación, pero no es una persona natural la que está ahí, no es un ente biológico el que se suscribió a esa aplicación, es otro software que artificiosamente se inscribe, ¿sí? Y dice dónde están los tres semáforos, las tres ruedas, y aprendió a hacer eso, entonces marca esa imagen que antes era un filtro, la marca igual y pasa. Y entonces cuando yo quiero en la bolsa de valores después dañar a alguna empresa, esos 100.000 usuarios los descuelgo, ¿sí? Y ahí hay una inteligencia humana, hay un interés humano, y entonces ese interés humano que puede ser iraní, ruso, norteamericano, hace que colapse una empresa. Y entonces después se muestra, mira, este año o este mes bajó en 100.000 los usuarios. Eso lo hago para comprar más barata la otra empresa o para comprarla más cara, ¿te fijas? O para hacer
también entregarle opiniones al usuario, al potencial usuario, al comprador. Todo eso también es parte. Ahí todavía hay no se ha perdido la humanidad detrás de eso y el interior humano, indudablemente. Una cosa que es clave en esto es la pregunta por, bueno, ¿y cómo? Aquí estamos en una nueva estructura de poder, desconocida hasta entonces. En las distintas formas de poder que existieron, se fueron creando teorías y acciones y actores para disputar ese poder. Frente a lo que en un momento fue considerado el poder del capitalismo, bueno, la idea del socialismo. Bueno, frente a esta estructura nueva de poder, y aquí tenemos que terminar, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se combate esta nueva relación de poder o cómo se genera en un mundo que va a ser muy digital, ¿no es cierto? Que ya no vamos a tener el mismo mundo que se ha vivido la humanidad en los últimos 200 años. En la medida que pasamos de la sociedad industrial de Estado nacional a la sociedad globalizada y de la informática o digital o cibernética, como se le quiera llamar, bueno, ¿qué se puede hacer para controlar esas nuevas formas de poder? Claro, mira, son nuevas formas de poder, nuevas formas, yo diría, de dominación. O sea, Sí. yo creo que, mira, que incluso yo creo que, bueno, no, yo no, pero hay tradición, ¿no es cierto? Que después y uno solo por escuchar o sea, por leer a Foucault, eh, del apremio o de la dominación física, ¿no es cierto?, del cuerpo, te voy a meter preso, te voy a torturar, etcétera, a esta dominación más simbólica, más del famoso panóptico de Foucault, ¿no es cierto? Uno podría decir que, de alguna manera, la psicología también psicologizó ciertas expresiones. Tú lo ves en las escuelas, efectivamente ahí hubo un dominio. Yo creo que estamos en una expresión, en una forma distinta de dominación que tiene que ver con, efectivamente, este mundo de lo digital, Pero personalmente creo que estas formas de dominación tienen una característica común y podemos llamarle postindustrial, pero no le podemos llamar postcapitalista. O sea, yo creo que ahí seguimos en una matriz, porque cuando uno se cambian las expresiones, como estamos viendo estos sponsors, esta forma en que se crean las verdades y las mentiras dentro de Internet, o cómo se crean los movimientos, la idea, pero todavía está dentro de algo que se llama humanidad y esa opción humana todavía, independientemente de el partido o la expresión de partidos de turno, todavía tiene una característica capitalista fundamental. Yo creo que ahí está. Ahora, dicho eso, yo creo que hay categorías que entrega el pensamiento social y la sociología en particular que la hemos dejado de lado para poder analizar estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que creo? Por ejemplo, en el caso de la educación, yo creo que a comienzos de los años 90, la educación le dio la espalda a la emancipación por distintos factores y se concentró en la sala de clases. Cuando tú miras del año 94, cuando este comisionado Jacques Delors en Francia es un actor político, le piden haga un resumen de qué está la educación en el mundo, se lo pide UNESCO y el contrato no. Lo que dice, mira, la educación es súper importante para la humanidad, pero ¿sabes qué? Todavía la desigualdad social no la podemos resolver desde la educación. Mira, lo mejor que podemos hacer es que todos aprendamos igual y se crea esta idea de educación para todos. Pero en esa idea que tiene un fin muy positivo y que todos compartimos, en el fondo se tecnologizó la educación
Y lo que estamos mirando ahora es esa misma opción. Lo que estamos discutiendo ahora es las ventajas o desventajas técnicas del uso o no uso del teléfono en la sala de clase. Sí, pero ¿cuál es la alternativa? No, yo creo que la alternativa es mirar la pregunta, ¿dónde están las formas de dominación? ¿Dónde están las formas de construcción de verdades? Yo creo que esas discusiones, que son discusiones de Paulo Freire, cuando decía, mira, a favor de quién educo, yo creo que ahí hay unas preguntas que las distintas opciones del pensamiento social nos propuso y que nosotros de alguna forma abandonamos en los 90. Hay preguntas esenciales o prácticas esenciales. Si tú comparas las publicaciones o las tesis, tú vas a ver que hay un giro ahí que se dio, y ese giro tiene que ver también con los cambios o con la caída del o con el siglo corto, ¿no es cierto? El siglo XX corto que termina el año 89 con la caída del socialismo real. Yo creo que ahí crujió algo, y quizás en esa crujida que tuvimos abandonamos ciertas preguntas o ciertas formas de interrogarnos que son cuestiones simples. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo creo que esas preguntas grandes no. Mira, viajo por América Latina y voy a Argentina y me dice, che, chileno, ven a medir, porque en realidad nosotros somos expertos, o por lo menos en educación, lo medimos todo. Quieren medir algo, entonces nos llaman para poder medir la cantidad de horas, la cantidad de palabras que lee un estudiante, palabras por minuto, etcétera. Somos expertos en medir. Yo creo que en técnica de la medición estamos bien, pero eso no es suficiente todavía. Yo creo que estamos medio atrasados para hacernos esas preguntas que yo creo que las dejamos o quedaron media antiguas en este cambio que tuvimos, El punto, en este cambio. el punto es que esas preguntas es evidente, hay que reformularlas. Es decir, ya no puedes hacerte las preguntas de la misma manera. Si tú pones el ejemplo, te indica el tema del capitalismo, hoy día no puedes pensar el capitalismo de la misma manera. Y mi impresión, y eso es una cuestión que hay que discutirla más, es que no toda dominación es de naturaleza intrínsecamente capitalista. Puede ser que utilice el capitalismo, que le sirve, pero hay formas de dominación que se están imponiendo y que se pueden imponer, como esta que estábamos analizando, que pueden prescindir del capitalismo. Y eso yo creo que hay que, bueno, eso es un tema, es un gran tema de discusión, pero yo creo que es muy importante porque también podemos seguir pensando con la mentalidad clásica, que es que de alguna manera son las relaciones económicas, en este caso el capitalismo, las que explican toda la dominación, lo que puede haber sido válido para una época. No es tan claro para esta época, aun cuando, por supuesto que hay una relación y que estas nuevas formas de dominación pueden desarrollarse más en un sistema capitalista que en otro, pero no son, no exigen al capitalismo como su modelo de desarrollo, y eso entonces puede ser muy grave, porque se está por encima. Bueno, pero desgraciadamente... Esa invitación, para terminar, ¿no, profesor? Esa invitación o esa pregunta es la que no está en la agenda de nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Esa pregunta por dónde están las nuevas formas de dominación emergente, te fijas que tampoco son parte del financiamiento, porque quienes financiamos eso también tenemos una agenda, o hay una agenda
Y entonces mirar estas preguntas, hacernos estas preguntas, efectivamente no tiene que ver con revivir otros, pero el esfuerzo que tenemos que hacer es meternos, mirar dónde están dentro de este mundo digital las expresiones, dónde está la estratificación social que la existe, dónde están las expresiones de género que existen, estas diferencias todavía, o que se reproducen y en algunos casos se retrocede. Eso deberíamos verlo. Mirar eso todavía no es parte, tenemos que buscar formas alternativas. Y por eso que le agradezco la invitación, profesor. Muchas gracias, Dante, por haber estado con nosotros. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana. Pero antes de despedirme, debo decir que este programa es el programa número 200 en este 5º año de Tras las Líneas. Y entonces no puedo dejar de agradecer a todas y todos los que nos escuchan o nos ven, a veces periódicamente, a veces de cuando en cuando. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.